El siguiente tema va a ser abordado por el doctor José Enrique Guzmán Vázquez y el tema de su ponencia es pérdidas de carga con flujos de mezclas bifásicas de alta viscosidad. Henry. Muchas gracias. Voy a presentar, lo que les voy a mostrar en un momento es la culminación del trabajo de licenciatura de Juan Carlos Montiel, así que lo presento a nombre de él. Y este trabajo se desarrolla en un contexto muy complicado para México por varias razones. Hay una problemática amplia y la iré describiendo brevemente, pero en primer lugar debemos considerar el problema de la producción nacional de hidrocarburos pesados y extrapesados. Una parte muy importante de la producción actual de hidrocarburos, cerca del 60%, es de este tipo de hidrocarburos. Además es un problema estratégico nacional porque las reservas que ascienden a 10 barriles de crudo, 60% de esto es aproximadamente de las mismas variedades. No solamente estas, sino también las posibles reservas futuras tienen las mismas características. Si nosotros organizamos en una lista, por ejemplo, los crudos que actualmente configuran las mezclas comerciales mexicanas, verán que están resaltados estos, ya califican como crudos pesados y extrapesados. En función de la gravedad API, según se hacen más densos, la viscosidad asciende rápidamente y ahora nosotros estamos interesados en trabajar con estos crudos, pero no solamente, hay crudos que ya escapan de esta gráfica y se van hacia arriba rápidamente. Entonces ese es el primer problema. En segundo lugar, existe la necesidad de transportar estas sustancias vía una red de oleoductos. Vean ustedes aquí en este mapa todo lo que, todas estas líneas rojas y todas estas líneas negras es lo que pretende construir el gobierno mexicano. Actualmente hay unos 15,000 kilómetros de oleoductos y se proyecta incrementar ese número en 10,000 kilómetros más. Para eso se está haciendo una inversión de 10 a la 10 dólares, es muchísimo dinero. Y entonces la razón por la que se quiere hacer esto se puede ver en esta tabla. Si ustedes ven los modos de transferencia o de transporte por vía terrestre, verán que los ductos que están resaltados aquí son mucho más económicos que los otros dos modos, pero lo más importante es que se puede transportar cantidades muy importantes de crudo con accidentes o un número de incidencias relativamente bajo. Entonces hay un tema de seguridad ambiental, hay un tema de costos energéticos, de emisión de CO2, etcétera. Por otro lado, tenemos el problema de la naturaleza misma de los crudos que se están transportando por estas tuberías. No es solamente un problema de viscosidad, es un tema de hidrología. En lugar de tener esto fluyendo por las tuberías, pues más bien lo que tenemos es algo así, y eso está dictado por la composición química de los crudos, y en particular las asfaltenos y las resinas, que modifican sustancialmente la viscosidad como función de la presión y la temperatura. Entonces pueden ustedes ver, por ejemplo, que en los intervalos de operación típicos en instalaciones de superficie, variaciones pequeñas de la temperatura, pues prácticamente suben en un orden de magnitud la viscosidad. Eso es muchísima diferencia. Actualmente nosotros, pues como digo, estamos interesados en los crudos que están por ahí, pero no solamente. Quiero decir, además, insistir en que este es un problema muy mexicano, es muy nuestro. Estamos solos en esto, porque hay muy poquitos países en el mundo que producen crudo de esta naturaleza. Aparte de nosotros están los venezolanos y están los canadienses. Los venezolanos están en bancarrota en todos los sentidos y los canadienses tienen una problemática ligeramente distinta de la nuestra. Si nosotros quisiéramos abordar con las técnicas que existen hoy para estudiar los flujos, pues estaríamos cometiendo errores. Por ejemplo, esto que ven aquí es la predicción del modelo más sofisticado reportado en la literatura científica hoy, que es el modelo propuesto por el grupo del profesor James Beal, que está liderado hoy por Shem Sarika. Y si nosotros consideramos los intervalos experimentales con los que estamos trabajando, básicamente estaríamos dentro de este cuadro rojo. Según el modelo unificado de Tulsa, nosotros tendríamos que estar viendo flujos estratificados, que es esta región azul que está aquí. Y ustedes, como verán en un momento, les voy a mostrar que esto no es cierto en el caso de mezclas de altas viscosidades. Si nosotros además quisiéramos hacer, por ejemplo, recurrir a correlaciones muy confiables, muy robustas, veríamos que también tenemos una fuerte discrepancia con respecto a las mediciones experimentales. Entonces las predicciones no son buenas y hay que hacer algo al respecto. Entonces, confrontados con esa realidad, pues no nos queda más remedio que hacer nosotros mismos nuestros experimentos, desarrollar nuestros propios modelos y las técnicas de solución que podamos proveer a la industria. Para eso hemos diseñado y construido una instalación experimental aquí en el Instituto de Ingeniería. Pueden ustedes ver las características del sistema neumático.
Es relevante ver que la longitud de desarrollo del flujo es significativamente larga, quiere decir que la relación longitud-diámetro es por lo menos de 10 a la 2, podemos ir a 10 a la 3, y eso ya nos ha permitido ver una serie de fenómenos que no reportan los demás grupos en la literatura científica. Aparte de eso, tenemos un laboratorio altamente especializado donde se puede trabajar con crudos reales. Aquí en la UNAM no podemos trabajar con crudos reales, entonces trabajamos con fluidos modelo, que podemos sintonizar vía la adición de polímeros para cambiar su orología, pero en CISEM sí se puede trabajar con crudos reales, con toda su química, y entonces ahí se puede hacer un trabajo mucho más fino. Cuando hacemos experimentos, que hemos hecho ya una batería amplia, si nosotros si pudiésemos ver dentro de la tubería, lo que veríamos es esto. Vean ustedes que el frente de mezclado no es el típicamente reportado, hay como proyecciones hacia adelante muy fuertes que vienen dictadas por burbujas que están presurizadas aquí atrás, y esto modifica de manera esencial los flujos, como les voy a mostrar en un momento. Entonces, podemos empezar pensando en cómo se compara esto con los fluidos o las mezclas de fluidos de baja densidad. Por ejemplo, cómo son las presiones que se producen con estos flujos que acabo de mostrar en el caso de flujos de mezclas de baja viscosidad y flujos de mezclas de alta viscosidad. Entonces, si uno mira ingenuamente las presiones que producen estos dos tipos de flujos, podríamos llegar a concluir erróneamente que esto es muy similar, salvo por el hecho de que a más viscosidad, pues las presiones promedio se incrementan. Sin embargo, si miramos esto desde el punto de vista de la firma espectral, vemos que ambos flujos son bien distintos y esto cambia totalmente la dinámica. Entonces, hemos hecho una batería muy amplia en todo el intervalo experimental que nos permite la instalación que hemos diseñado, y tenemos cosas que nos permiten ver qué pasa si yo incremento el flujo de líquido, qué pasa si yo incremento el flujo de gas, y vemos que en ningún caso se presenta el flujo estratificado que predice el modelo sofisticado de Tulsa. Esto no existe. Además, quiero llamar su atención acerca del hecho de que las señales que tenemos aquí no son periódicas, y otra cosa que es importante es que estos flujos nunca alcanzan un régimen estacionario, ni siquiera en el sentido estadístico. Entonces, la pregunta que nos hicimos es si podemos con una sola formulación, una sola expresión, englobar todos estos casos, cada una de estas curvas y todos estos casos, y además todos los casos intermedios de un solo jalón. La respuesta es sí, y la forma en la que lo hicimos la voy a describir brevemente, no voy a entrar en los detalles, pero básicamente nos basamos en observar las firmas espectrales de todos ellos y construir un modelo un poco de esta forma. Entonces, primero que nada reconocemos que la presión en cualquier instante de tiempo y en cualquier posición también está parametrizada en términos de los flujos de líquido y de gas que existen en la tubería, y podemos escribir esto esencialmente como una presión promedio más algunas fluctuaciones. Estas fluctuaciones en principio son funciones también de la posición en el tiempo y de los gastos. Hemos observado, sin embargo, experimentalmente que esta es una función débil de la posición. Aunque hay atenuación, los pulsos de presión más o menos mantienen su amplitud para las longitudes que estamos considerando. Entonces podemos hacer esta aproximación y entonces podemos resolver esto analíticamente, y esto podemos desarrollarlo vía una expansión en serie de senos de Fourier, y nos queda el siguiente problema. Entonces, esto es una solución exacta, pero el problema viene aquí, que los coeficientes, las frecuencias y las fases son funciones de estos dos parámetros. Entonces, el problema está en obtener esas funciones. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero que nada reconocemos, se me movió. Primero que nada reconocemos que cada una de estas cantidades, que es función de los flujos volumétricos de gas y de líquido, puede ser escrita en esta manera, y esto no es otra cosa más que la ecuación de una superficie en términos de los dos parámetros. Entonces el problema es obtener la ecuación de esta superficie. Lo que se nos ocurrió hacer fue una expansión de este estilo, proponerla, fue un acto de inspiración, y con eso obtuvimos esta ecuación. Entonces, para cualquiera de estas cantidades, en función de los dos flujos de entrada, podemos establecer las diferentes superficies. Y aquí ustedes pueden ver, para una expansión de tres términos, es decir, conservamos solamente los tres primeros armónicos, que es bastante modesto. Aquí podrían ustedes ver los coeficientes, cómo se comportan en función de estos dos parámetros, las frecuencias y las fases. Ensamblando todo esto, obtenemos más o menos este tipo de resultados. El acuerdo no es muy bueno, este es el caso más severo, estos son los casos más severos. El acuerdo no es muy bueno porque tenemos una expansión de tres términos solamente. Si nosotros agregamos términos, pues esto va a ir mejorando, por supuesto. Pero lo que les voy a mostrar es que eso no importa realmente. Entonces, los casos, por ejemplo, de alta presión,
pues la convergencia, digamos, o la resolución del modelo empieza a mejorar. Concluyo diciendo rápidamente que aquí esta gráfica resume todos esos resultados. Pueden ustedes ver la presión como función de los flujos de gas y de líquido aquí abajo, gas aquí, y el modelo básicamente lo que da es estas curvas que se ven aquí, estas líneas rojas que se ven acá, y nos da además en estos puntos estas barras, que no son barras de error, son las amplitudes de la presión en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, podríamos calcular en un punto donde no tenemos experimentos cuál es la presión promedio y cuál es la fluctuación esperada. En los puntos experimentales ustedes podrán notar que la fluctuación experimental a lo mejor excede un poco la amplitud de las fluctuaciones calculadas por el modelo, por ejemplo aquí es muy claro, pero en general el acuerdo es bastante bueno, incluso para el caso más crítico, que es este de aquí abajo, que es el de taponamiento severo hidrodinámico, las envolventes pues prácticamente tocan todos los puntos. De hecho pueden ustedes ver que la amplitud experimental se traslapa casi perfectamente en todos los puntos con la amplitud predicha por el modelo. Entonces el modelo reproduce las características no lineales que son exclusivas de los flujos mezclas bifásicas de alta viscosidad. Esto no se presenta en flujos monofásicos, por ejemplo. Es una característica que sí recupera el modelo y sí podemos calcular en todos los puntos presiones promedio y fluctuaciones. Entonces, concluyo con eso, simplemente diré que esto está siendo preparado ya para publicarse, ya se avanzaron resultados de esto en un congreso, ya se publicó un artículo de esto y ahorita vamos a reportar estos resultados también. Un último comentario es que con esta información podemos calcular prácticamente todo lo demás, podemos calcular longitudes de tapones, frecuencias de tapones, velocidades medias, retenciones, lo que llaman en la industria los colgamientos, podemos derivar todo a partir de estas señales. Gracias. Enrique, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? O sea, para cada punto en tu ducto no tienes eso, ¿no? ¿O sí? ¿O cómo lo interpreté? O sea, en algo me perdí. Sí, lo interpretaste bien. Es muy buena pregunta. De hecho, a propósito me salté esta porque pensé que se me acababa el tiempo. Pero aquí está. El hecho de que nosotros estemos calculando, esto nos da el comportamiento para cualquier posición en la tubería. O sea, sí podemos, este es un resultado exacto, que se pueden integrar las ecuaciones. Incluye, si te das cuenta, Cristina, una reología compleja. Aquí está el modelo de Oswald metido para una mezcla bifásica. Entonces es un resultado fácil de obtener. Realmente es una cosa que puede hacer. Pero para ser más concreto, aquí puedes ver en esta gráfica el efecto no lineal del crecimiento, es decir, no lineal en el sentido de que si yo aumento la viscosidad, por ejemplo, o aumento los gastos, esto crece de aquí a acá de manera no lineal. Pero la caída promedio de la presión coincide con la del flujo monofásico, por ejemplo, solamente por ese término. Otra pregunta por acá. Oye, nada más una pregunta. ¿Por qué en los resultados te da a menores gastos la oscilación es mayor? ¿Por qué explicas eso? ¿Cómo lo explicas? Porque, bueno, aquí se puede ver quizás un poco mejor. A bajos gastos se configuran grandes bloques de líquidos seguidos de grandes burbujas de gas, y entonces lo que tenemos es que la fricción producida por estos bloques de líquido es muy grande, las burbujas se presurizan mucho. Pero termino nada más de contestar porque puede ser interesante para los demás. En el momento en que el líquido llega al extremo del tubo y es descargado, hay un proceso de disparo y entonces eso lo que produce es una onda que se propaga hacia atrás y entonces se producen picos muy grandes. Es esencialmente eso. Javier. Pues te felicito, es un excelente trabajo. Pues más bien felicita a Juan Carlos. Bueno, a Juan Carlos envíales mis felicitaciones. La pregunta es, si aumentas el diámetro del tubo, ¿crees que siga? Sí, es escalable. Así es, ya está sobre metido todo aquí en la formulación. Aquí puedes ver tú cómo entra el diámetro. Por supuesto, habría que refinar eso. Exacto. Esta parte hay que refinarla, pero yo esperaría que las fluctuaciones no dependieran mucho del diámetro. Es una intuición, pero hay que hacer experimentos y tenemos que ir a la otra tubería para ver qué pasaría ahí. Pero en principio, por lo menos la presión promedio podría ser escalada rápidamente. ¿Qué sucede? Que a grandes gastos la amplitud va reduciéndose con respecto a la presión promedio. Entonces son fluctuaciones pequeñas alrededor del promedio. Entonces el error en el que incurriríamos si escalamos así arbitrariamente sin considerar ese detalle sería un error pequeño, en esencia.
¿No es posible normalizar con respecto a gasto de líquido y dejar solamente una variable libre? Sí, se puede todo. De hecho, yo a mis alumnos los obligo a trabajar siempre con ecuaciones normalizadas. Siempre lo hago. Es una exigencia mía en general. Pero ya para presentar resultados, digamos, si esto se fuéramos a mostrar a alguien de Pemex, ellos lo que quieren saber es cuál es la presión en un punto dado, en un momento dado. Más bien nada más un comentario, Enrique, con respecto a lo que dijo Luis. Si tú tienes un fluido newtoniano, como ves, se te va la parte de la velocidad de deformación y te simplifica todo y te queda una presión promedio y la K se vuelve mu. Sí. Pero lo que estamos probando para los crudos, la N ya no es 1. Y al variar la gamma, te va variando localmente las velocidades de deformación. Entonces, eso es lo que creo que a bajas velocidades causa otros problemas extras, ¿no? Hago un comentario, abundo un poquito más en eso. Este modelo que está ahí es un modelo más o menos primitivo. Yo le pedí a Juan Carlos que lo calculara y no lo hizo. No lo hizo a tiempo, pues. Entonces lo que hice fue meterlo yo, meter este que es muy fácil. ¿Mande? Felicítenlo, pero poquito. Y se puede meter el modelo Cisco. Mi objetivo es meter el modelo Cisco aquí. Muchas gracias, Enrique. Un aplauso.